Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un miércoles más aquí en Con Su Salud, tu espacio con los expertos. Recuerden que estamos todos los miércoles a partir de las 2 de la tarde por Facebook y YouTube. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que el mes de septiembre es el mes dorado, mes de concientización del cáncer infantil. Y como invitado tenemos al doctor Homero Rendón. Él es jefe de oncología del Hospital Infantil del Estado de Sonora. Doctor, muy buenas tardes, gracias por venir este día. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, pues doctor, como hablamos en un inicio, pues vamos a hablar lo que viene siendo sobre el cáncer infantil, ¿no? La concientización que tenemos que tener como sociedad para que este tema, pues bueno, aparte de que es muy importante, ¿no? Por nuestros infantes. Doctor, para comenzar, ¿qué es el cáncer infantil y en qué se diferencia del cáncer en adultos? Bueno, mira, el cáncer en general condiciona una falla celular en los tejidos. Entonces, cuando eso sucede, las células se empiezan a proliferar, entonces nosotros decimos proliferación, donde crecen en forma excesiva, descontrolada. Y esas células de cualquier tejido, pues son células que habitualmente no tienen una muerte como habitualmente sucede en los tejidos. O sea, las células en el cuerpo se renuevan continuamente y eso hace que los tejidos pues, estén siendo pues, jóvenes y no tengan problemas. Cuando sucede una falla genética, estas células no tienen esa particularidad que se llama apoptosis, de morir en su proceso natural, y entonces eso genera que las células crezcan en forma descontrolada y afecten a todo el cuerpo. Pueden llegar a afectar a todo el cuerpo. Las diferencias que hay entre un cáncer de adulto y un niño son abismales, porque
Para empezar, el adulto tiene un 95% de cánceres y el niño tiene un 5%, ¿sí? de todos los cánceres. Entonces, ya vemos diferencias importantes. En el caso de los adultos, los cánceres ya son de tejidos maduros, lo que les da nombre de carcinomas. Entonces puede ser de cervicuterino, de mama, de próstata, de pulmón, pero ya el tejido está maduro. Entonces ese tejido ya ha sufrido un cambio, pues de acuerdo a vamos a decir que a la calidad de vida o más bien a los factores a los que se ha expuesto el adulto, ¿no? En este caso, el ejemplo más clásico es el tabaquismo. Si fumas, pues tienes probabilidades de desarrollar un cáncer de pulmón y otros cánceres, ¿no? Porque son sustancias carcinogénicas que en los tejidos maduros, pues generan esos cambios propiamente y entonces generan ese tipo de cáncer, ¿no? En el caso de los niños, pues es distinto porque son tejidos que son jóvenes, son muy, nosotros le decimos embrionarios, entonces eso es una diferencia, que el tejido embrionario es un tejido pues muy fresco, vamos a decir, que se está renovando, pero tiene esas fallas moleculares y entonces se genera un tumor en las mismas propiedades de crecer, proliferar y diseminar, pero en un tejido pues más dócil que un tejido ya formado como son los carcinomas, ¿no? Entonces, esa es una diferencia importante. El cáncer, si lo vemos así en cuestiones de prevalencia, pues el cáncer en general, el niño ocupa 5% de los cánceres en toda la población que se puede afectar por esas enfermedades, ¿no? Entonces, si hay una proporción mayor en adultos, la proporción es menor en niños, los cánceres en niños son de tejidos embrionarios y tienen mayor facilidad, mayor susceptibilidad al tratamiento que a veces lo que tiene un adulto, ¿no? Entonces, siempre un tejido ya forma un tejido ya maduro, va a tener más complicaciones para el tratamiento. Ok, doctor, gracias. Muy buena explicación porque la mayoría de la gente tiene esa duda, ¿no? Que ahorita nos estaba explicando sobre los diferentes tipos de cáncer en adultos. En niños, ¿cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes? Los niños tienen un porcentaje alto de problemas hematológicos. En el caso vamos a decir que aproximadamente 60% pueden ser hematológicos. O sea, 6 de cada 10 niños podrán tener un cáncer de origen de la sangre. El más frecuente pues, es la leucemia, seguido por el linfoma, que son enfermedades que se generan en los ganglios de los niños, porque ahí es donde está el sistema retículo endotelial, que es el sistema de defensas. Entonces, el segundo causa serían los linfomas, el tercero son los tumores del sistema nervioso central, en el cuarto ya entran los tumores sarcomatosos, en el quinto los tumores de huesos, en sexto algunos otros como abdominales, tumor del riñón, tumor de glándula suprarrenal, y hay otras variedades, ¿no? Pues, por ejemplo, de hígado, de tiroides, vamos a decir algunos otros tipos, pues germinales también, niños que pueden tener tumores germinales. Entonces esos ya son proporciones menores, ¿no? Uh-huh. Pero si nosotros consideramos las 3 causas más importantes, pues sería la leucemia, los linfomas, los tumores del sistema nervioso central y los sarcomas, ¿no? Okay. Ahí entran, los sarcomas son tumores que se originan en los músculos o en los huesos, ¿no? Que es el tejido conectivo del cuerpo, que pues hay diferentes tejidos conectivos, ¿no? O sea, por ejemplo, el tejido conectivo propio del músculo, que se llama radiomiosarcoma, uh-huh. El músculo liso, que se llama leiomyosarcoma, y así cada tejido puede tener un nombre diferente, dependiendo de donde se origina el cáncer, ¿no? Pero en general pues los agrupamos como sarcomas, y los sarcomas pues son de tejidos o de hueso, ¿no? Ok, muy bien. Hay pequeñas diferencias, por ejemplo, los adolescentes, okay. Puede que, o sea, porque también la pediatría o el cáncer infantil pues va de acuerdo a la edad, ¿verdad? Esto que hablamos así en forma general pues sería una clasificación de, si vemos 1000 niños, voy a decir, pues 400 serían leucemias, 200 serían linfomas, alrededor de unos 100 serían tumores del cerebro y así subsecuentemente en cada una de las proporciones. En el caso de los adolescentes pues puede cambiar un poco, porque ellos pueden tener linfomas, pero también son más prevalentes los tejidos ya como casi rumbo a los adultos, los sarcomas, los tumores de hueso, las mismas leucemias, ¿sí? Entonces, esos
van cambiando a lo mejor un poquito de posición según la edad también, ¿no? Entonces, porque conforme va pasando el tiempo, los tejidos pues ya son más maduros y entonces se empieza a ver ya algunos otros problemas que se pueden asociar, casi como los adultos, ¿no? Similares. Pero nunca la proporción que tiene un adulto, ni tampoco a las estirpes histológicas que tiene un adulto, por ejemplo. Nosotros en cánceres así tipo adulto, que son carcinomas, pues vemos muy poquitos. O sea, raramente vemos un cáncer de mama, muy raramente un cáncer de cervicuterino, porque no tienen exposición a esos factores que sí hay de riesgo en algunos cánceres de adultos. Ok, perfecto. Bueno, ahorita vamos a ya entrar a lo que viene siendo la prevención, doctor. ¿Qué señales de alerta temprana deben reconocer los padres o cuidadores de los menores? Esa pregunta es muy importante y muy difícil de contestar, porque el cáncer infantil puede aparecer en general alrededor de un mes. Sí, o sea, en 4 semanas puede ya estar todo el cuadro, pues casi a veces hasta diseminado. Sí, dependiendo del tipo de cáncer, porque esos tejidos embrionarios tienen esa particularidad de crecer rápidamente y entonces invadir, irse a los tejidos, hacer metástasis y en general empezar a hacer su capacidad biológica que tiene en todo el cuerpo. Entonces, una leucemia en un niño, por lo general, alrededor de 4 semanas ya está bien declarada, ¿no? Y a veces, si a un médico o a una persona le toca verlo en la primera semana, pues puede tener cambios sutiles que no permitan con toda la claridad definir que en verdad se está presentando una enfermedad maligna. Sí, un linfoma, vamos a decir que es un cáncer de los ganglios y que lo más visible sería el cuello, porque hay ganglios en todo el cuerpo, en el cuello, el tórax, el abdomen, la ingle, las piernas, ¿sí? Entonces, si ese tumor creciera en el cuello, pues alrededor de 3 semanas puede estar gigante. Claro que ahí es visible, entonces ahí la mamá podría decir, oye, ¿por qué mi hijo tiene una bola aquí? Y entonces se acercaría rápidamente, ¿no? Entonces, ahí están como que los extremos, porque una leucemia, a lo mejor en las primeras 2 semanas, pues ya tenga más problemas, un poco más de cansancio, un poco más de debilidad, un poco más, si es un niño más chiquito, mejor irritable, porque la leucemia va afectando la sangre, va afectando las plaquetas, va afectando pues, las defensas, y en la afectación que va haciendo así en el progreso de la misma enfermedad, pues empieza a haber otros agravantes, por ejemplo una infección, y entonces el médico lo ve con una infección, la garganta mal, y pues, ¿qué va a pensar? Pues está mal porque tiene una infección. Entonces, le decía yo que es difícil, sin embargo, hay cosas que sí creo yo que la familia debe estar pendiente. Primero, tratar de buscar una atención médica, porque puede pasar la fiebre, que es un signo que se ve, es un síntoma que se ve en los cánceres. Los niños pueden tener fiebre de origen desconocido, así le decimos, porque no le encuentras la causa y tienen fiebre. O fiebres que son recurrentes, o sea, se le quitó y volvió a repetir, se le quitó otros 2 días y volvió a repetir, y en esa semana que platicamos, pues está teniendo unas fiebres raras, que habitualmente la mamá las puede considerar como raras, entonces no las ubica. Pues es una fiebre, pero ¿por qué le volvió a dar? Entonces, esos ya son patrones que deben de ser, pues a lo mejor revisados, ¿no? Porque si la mamá no va a tener la curiosidad de revisarle todo el cuerpo, y entonces un médico si lo lleva, pues puede hacer esa atención y entonces complementar. Entonces, decimos que el cáncer infantil es un gran simulador, y entonces la gente pues debe de procurar, cuando tiene, pues, por ejemplo, un moretón, digamos, pues, para que la gente me entienda. Sí. Un moretón, una bolita. Nosotros decimos, si tienes una bolita, es maligno hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Verdad? Podemos tener así una lesión pequeña en piel, y así hemos tenido pequeñas lesiones y nódulos, y tiene mucho tiempo con él, le ha ido creciendo progresivamente. Sí, no le molestaba, ahora le daba comezón. ¿Sí? Entonces eso es una bolita, y una bolita debe ser atendida y considerarse mala hasta que no se demuestre lo contrario, ¿verdad? Y como eso lo han dicho pues, los decanos de años, desde 1960,
¿sí? Si tú ves una bolita, pues un gallo, por ejemplo, tengo un gallo, pues ve que te revisen. Sí, puede haber muchas enfermedades antes de que sea cáncer, pero lo importante es que te descarten que sea cáncer. Entonces a veces ya, ¿a cuánto tiempo tenía? No, pues tiene 3 semanas con esa bola. No, pues ya es claro que tiene un tumor, ¿no? Entonces cuando empezó, pues, no pensé, ¿no? Incluso a veces te digo, puede haber confusión entre los médicos porque pues, trae otra enfermedad agregada, se le da un tratamiento, parece que está mejorando, pero sigue siendo anormal. Entonces ahí es cuando debe de haber, entonces, bolitas, moretes, fiebres de origen desconocido, dolor de huesos, me duelen las piernas, me duelen la niña las piernas. Y entonces uno dice, bueno, pues está porque está creciendo. Eso es bien frecuente, ¿verdad? Pues todos los niños crecen, en algún momento van a tener un dolor óseo. Y entonces, si el dolor óseo es recurrente, de un solo lado de la pierna, si en la noche, por ejemplo, no se le quita y va en ascenso el dolor y cada vez es mayor, pues no es un dolor óseo del crecimiento, porque el dolor óseo del crecimiento sería de ambas piernas, que se ve con el reposo, se le quita con el paracetamol, no le aumenta con la actividad. Entonces hay dolores que son pues llamativos, ¿verdad? A veces me duele aquí el niño y se me duelen los brazos, pues, no le duelen las piernas, le duelen los brazos o le duele un solo brazo, o tiene una articulación hinchada, como que la leucemia puede producir eso, que se inflamen las articulaciones, que haya un dolor, por ejemplo, en el brazo derecho, pero pues mañana en la pierna izquierda, después en la cervical, pues esos dolores no son normales. Entonces, ese tipo de situaciones que a veces la familia puede presentar, pues podría acudir. Por ejemplo, un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza, el clásico dolor de cabeza que nosotros catalogamos como peligroso, de atención inmediata, es un dolor de cabeza que al niño lo despierta, o al adolescente. Están dormidos y lo despiertan, de la nada. ¿Sí? A veces vomitan. Entonces ese es un dolor que debemos de estudiar, ¿sí? Y descartar que no vaya a ser por un tumor intracraneal. ¿Sí? Entonces hay así como detallitos, a veces el dolor de cabeza, pues por estrés, hay muchos niños que pueden ser migrañosos, ¿sí? Problemas de sinusitis que generan dolor de cabeza. Entonces a veces no dejar pasar los síntomas o signos de un paciente y llevarlo a atención, pues va a ayudar a que los pacientes traten de llegar un poco más temprano, porque nosotros en el hospital recibimos 7 de cada 10 niños, son cánceres avanzados. Entonces, eso, a pesar de que tenemos ese retraso, ¿verdad? Que hay casos que son muchos factores, ¿no? O sea, la rapidez de crecimiento, la dificultad a veces para sospecharlo, la poca atención que a veces se da por niños familiares, ¿no? Que tardan en acudir a consulta, pues va generando que el cáncer llegue en etapas avanzadas, pero aún así tienen grandes posibilidades de curación. Entonces, ¿qué sucede cuando un paciente pues tiene oportunidad de llegar temprano? Pues desde luego el tratamiento es menos intenso, posiblemente menos cirugía, menos radioterapia, porque está en una etapa más temprana y que le permite tener una mayor supervivencia, ¿no? Entonces sí es pues importante, se ha trabajado mucho. En algún tiempo se dieron no sé cuántas capacitaciones a médicos de primer nivel, orientando a los tips más sobresalientes en los casos. Y aún así, pues hace falta hacer mucha tarea, ¿no? Porque es parte, como dice ahí, parte de la sociedad. La sociedad debe interesarse también en esos temas. Sí, a lo mejor no decimos que sean médicos, ¿verdad? Pero sí al menos, por ejemplo, este tipo de pláticas, tomarlas en cuenta, escucharlas, saldar sus dudas si requieren alguna duda, ¿verdad? Una atención, pues llevarlo en corto al primer sistema de salud, donde les puedan aclarar si lo tienen o no lo tienen, ¿no? Entonces eso seguro que la difusión de toda esa información pues puede ayudar a que los niños pues tengan pues un diagnóstico más temprano, ¿no? Claro, y pues ahorita lo que nos está mencionando el doctor, pues por ejemplo este mes de septiembre, ¿no? Que es más que nada para concientizar esta enfermedad en pequeños, que la verdad yo creo que es algo muy bueno, porque ahorita que nos está dando todos los síntomas, pues yo tengo hijos y tienen todos esos síntomas, pero como dice, hay que saber, ¿no? Hay que estar bien informados para saber qué tan frecuentes o qué tan les pasa, ¿no?
Y ahora, doctor, en cuanto al diagnóstico, ¿qué estudios suelen realizarse en los niños? Pues un cáncer infantil puede requerir pues muchos estudios, pero o sea, si hablamos del más básico, pues por lo general, por ejemplo, una leucemia con una biometría hemática, que es un estudio de sangre, con eso se puede hacer la sospecha, ¿no? Si hablamos de un tumor en el cuello, vamos a decir un ganglio en el cuello, un ultrasonido puede ayudar. Y el ultrasonido es algo pues que no es tan complicado de realizar. A veces en un tumor de huesos, por ejemplo, un tumor de un paciente o una sospecha de alguna lesión de huesos, una radiografía simple de la pierna puede ayudar a descartar. Entonces hay niveles de estudios que se le pueden hacer. Algunos de ellos pues, van a requerir biopsia, ¿sí? O tomar una pequeña porción de tejido, pues ya sea del ganglio, ya sea del riñón, ya sea del hígado o de la pierna o del músculo, inclusive del cerebro, para poder llegar al diagnóstico, ¿sí? Entonces esa es una parte que ya se hace en un sentido más especializado, porque también se pueden requerir pues, para garantizar y reconocer hasta dónde se ha extendido la enfermedad, pues las tomografías, las resonancias, estudios más sofisticados de medicina nuclear como gammagramas óseos. Y una serie de estudios a veces para tomar decisiones, por ejemplo, para definir una leucemia, pues necesitamos hacer un aspirado de médula ósea, que es una punción en la sangre, en el huesito, para aspirar sangre directamente donde se está produciendo y verificar cómo se está produciendo. Ahí es donde nosotros hacemos el diagnóstico de la leucemia. En la pura sangre, pues es una sospecha. La médula ósea en aspirado pues hace el diagnóstico definitivo. Entonces hay una serie de estudios complementarios que en la mayoría pues se juntan y cada uno de esos nos va dando la pauta para saber la extensión, o sea, hasta dónde ha llegado el tumor. En el caso, por ejemplo, vamos a decir un tumor de riñón, pues sería, por ejemplo, que es una de las masas abdominales más frecuentes, el tumor de Wilms. Entonces, si tiene por ejemplo, el niño puede tener dolor abdominal y tener un dolor abdominal pues recurrente, ¿sí? y de mayor intensidad. Entonces, con eso uno dice, bueno, ¿por qué tiene dolor abdominal? Pues bueno, hay que hacer estudios básicos porque el dolor abdominal pues, puede ser por una parasitosis, puede ser por infección en la orina. Entonces, ahí estamos hablando de estudios básicos de lo que es el intestino y lo que es la vejiga. Si una vez se descarta, pues un ultrasonido puede ser complementario. Entonces el ultrasonido tiene la capacidad de detectar un tumor en el riñón. Y si es así, pues se hace un estudio de extensión, de tomografías, para ver si no ha llegado al pulmón. Y tratar de localizar más el riñón para ver si es operable o no es operable. Si fuera operable, pues se trata de quitar. Y si no es operable, pues se le da tratamiento con quimioterapia, para después tratarlo de quitar en un segundo momento cuando el tumor ya sea un poco más chico, ¿no? Entonces, ese tipo de estudios se van haciendo cuando se está haciendo el abordaje y el tratamiento, una vez se tenga la estadificación, que nosotros decimos hasta dónde. La estadificación sirve para ver hasta dónde ha llegado, ¿no? Y con eso ya se implementa el tratamiento. Ok, muy bien. Ahorita ya que vamos a hablar de ya los niños que están en tratamiento, ¿qué papel juega un tratamiento integral que incluye médico, psicológico y social en el proceso de atención? Es muy importante porque que haya un acompañamiento de la enfermedad por un grupo de psicólogos en el caminar de esta enfermedad. Porque para empezar es una enfermedad catastrófica, ¿no? Cambia, el momento en que se detecta es una mala noticia y es una noticia no esperada, ¿sí? Nunca se espera ninguna familia que le vayan a dar esa información. Su hijo tiene un cáncer. Y desde ahí pues ya parte a tener un estrés propio de la enfermedad, porque pues, se genera inquietud en el tratamiento, porque no se conoce el tratamiento, inquietud en lo que va a suceder, y se vuelve un cambio de vida completamente, ¿no? Porque si la familia tiene más hijos,
pues ahora un hijo tendrá que estar mucho tiempo en el hospital. No siempre viven en el hospital. Hay tratamiento que entra y sale, entran, vienen, regresan y así continuamente. Sin embargo, pues la atención se dirige mucho más a ese hijo porque pues desde luego pues requiere cuidados mayores a lo mejor que los que otros hijos, de sus otros hijos, ¿verdad? Entonces ya provoca un problema importante, ¿no? En la familia, y entonces eso pues debemos nosotros de considerarlo durante el proceso de tratamiento, porque ¿qué pasa si el paciente tiene problemas para no acudir a consulta? Porque tiene otros problemas en su casa. Pues desde luego que faltará al tratamiento, y si falta el tratamiento nunca será igual de exitoso. A la probabilidad que tiene de curarse es que aquellos que acuden ordinariamente día a día, ¿no? A su tratamiento, a su fecha y a lo que le toca. Entonces ese proceso de la familia pues debe desde luego requerir un acompañamiento psicológico, porque es la forma en que ellos primero tendrán que pasar el duelo de la enfermedad, aceptar la enfermedad, y el camino de la enfermedad permitirá ir avanzando a las recomendaciones, a los consejos, al acompañamiento que tú le puedas ir otorgando para su demás familia, ¿no? Entonces es muy importante. En el hospital pues tenemos un grupo de psicólogas que hacen ese tratamiento también. Hacemos pláticas mensuales tratando de informar qué es lo que se hace, qué es lo que es la enfermedad, porque pues desde luego que la manera de que la familia vaya adaptándose a este proceso es que vaya entendiendo, pues para empezar, que no es su culpa, porque dicen, bueno, ¿qué hice? Entonces liberando esas interrogantes, pues el familiar se puede ir abocando un poco más y ir organizando un poco más para que él pueda aceptar. Pues no siempre va a ser fácil, ¿no?, que acepte. O sea, es una cosa pues complicada. Sin embargo, pues deberá llegar a veces a la madurez del proceso de enfermedad para poder entender que entre más formada esté, y con esas pláticas que se hacen de lo que es el abordaje psicológico, de que son los cuidados paliativos, de lo que es el tratamiento, de cómo se origina un cáncer, qué son las necesidades que pueden tener sus otros hijos, etc. Entonces eso hace como un club de madres, de padres, de apoyo, que entre ellas mismas, ay, a mí me pasó esto porque yo ya pasé esa parte, ¿no? Pues, ¿sí? Entonces eso hace que la familia pues de alguna forma se motive, ¿verdad? Se motive para pues, el objetivo final que tenemos todo el grupo de médicos que tratamos, porque es un equipo multidisciplinario de médicos, oncólogos, cirujanos, radiólogos, neurocirujanos, neumólogos, infectólogos, ¿sí? Entonces, radioterapeutas. Entonces hay una serie, es un grupo multidisciplinario, ¿no?, que está con un objetivo de alcanzar esa curación que le ofrece el tratamiento de acuerdo a la etapa en que llegó en el momento que se diagnosticó, porque eso pues ya no lo podemos cambiar, ¿no? Ya llegó en la etapa 3, pues esto es lo que le vamos a ofrecer, ¿no?, en este tratamiento para que logre la curación en esa etapa. Siempre habrá un porcentaje, ¿sí? Desafortunadamente todavía no hay una cura así en nuestro medio garantizable al 100%, pero entre más temprano llegue, se logre participar a la familia, se logre que el tratamiento sea consecutivo, que se libren los problemas que se van generando, ¿verdad? Pues se llega a una buena cirugía, un buen tratamiento y avance para lograr la curación. Afortunadamente, pues el viernes hicimos un toque de campana en el hospital, ¿sí? Y eso pues es motivante y tiene motivación para toda la familia, ¿sí? Vienen los familiares, se acercan, traen a veces a sus abuelos, ¿verdad? Y la misma familia trae a sus abuelos, y es un evento pues humanístico, de mucha gratitud, y yo creo que eso es muy importante, parte de esa psicología, que a veces recuerdo un papá que dijo, yo voy a hacer que mi hijo toque la campana,
¿sí? Entonces es como traer algo, una vibra buena ahí y estar buscando eso, ¿verdad? Eso es lo que pues, es bien agradable y a la vez pues, tú también te motivas, ¿no? Porque también entre tantas cosas que vemos ahí, pues, luego dices, ¿por qué pasa esto? Y pues, simplemente a veces suceden cosas inesperadas que no quieres y suceden, ¿no? Pero al final el aspecto psicológico es muy importante en el tratamiento de los niños con cáncer. Muy bien, y también, doctor, gracias por compartir estas experiencias también, para que la gente sepa un poquito más a fondo, ¿no? Lo que viene siendo todo un equipo de trabajo sobre pues, cualquier enfermedad es delicada, pero en cuestión de niños, pues, como dice, también es muy esperanzador. Ahora vamos sobre los avances recientes de los tratamientos, doctor, que hay para mejorar la esperanza de vida con estos niños. Sí, pues el tratamiento tradicional pues ha sido desde 1960 pues la quimioterapia. ¿Verdad? Y la quimioterapia nunca hasta el momento no ha sido excluida de ningún protocolo de tratamiento. Okay. A veces tenemos un niño con leucemia y la gente dice, pues que le hagan un trasplante de médula ósea. Pues sí, pero pues a lo mejor no lo requiere, porque con la pura quimioterapia puede ser suficiente para tratarlo. Sí, entonces nunca va a ser excluido. La quimioterapia está incluida en todos los protocolos de tratamiento. Sí, lo que todos conocemos. Sí, lo que más sería más común que se escuche, sí, tanto en adultos como en niños. Después, un tratamiento pues, puede ser complementado con cirugía, en el caso de un tumor, hay que quitarlo, ¿sí? Y de las cirugías, pues hay diferentes tipos de formas de hacer cirugías, pero sería parte del tratamiento. Algunos cánceres pueden requerir radioterapia en los niños. No todos, y en algunas particularidades también están indicadas, ¿no? Modalidades, entonces, hablaríamos nosotros de lo que ahora está siendo pues parte del tratamiento. En algunos casos, ahora con la tecnología, se han generado medicamentos que hacen que el sistema inmunológico participe en la misma curación de los pacientes. Ahora, esta inmunoterapia, que sería la cuarta, de lo que hemos mencionado, pues una cuarta estrategia de tratamiento, también tiene indicaciones muy precisas, porque no se puede dar a cualquier paciente. Entonces, esa inmunoterapia pues puede ser, es lo que ahora en niños que recaían, vamos a decir, una leucemia, pues tú lo puedes usar. Sí, pero también tienes que tener cuidados porque no es así como que le pongo la inmunoterapia y ya. Porque requiere de indicaciones precisas, porque también pueden hacer complicaciones graves. Cuando hay mucha enfermedad vamos a decir, de leucemia, pues es difícil que la inmunoterapia también pueda funcionar. Entonces, tiene indicaciones precisas. Sí se usa, por ejemplo, en niños que recaen. Anteriormente no la teníamos, entonces es una modalidad de tratamiento que se puede usar en algún paciente que tenga pues, la enfermedad en recaída. Y seguramente esa inmunoterapia irá avanzando en el tiempo y se usará como parte de una estrategia de tratamiento, como en los protocolos junto con quimioterapia, en un momento más avanzado, más prematuro, vamos a decir, ¿sí? Que en los momentos que ahorita se está usando, que es en niños que están francamente recaídos. Entonces, eso sería parte del tratamiento. Pues desde luego que el trasplante, ¿no? De médula ósea es una estrategia más de tratamiento. También en niños muy especializados. El tratamiento es muy especializado porque pues, requiere cuidados muy especiales, ¿sí? Estudios muy especiales. Que a veces tú no los puedes tener tan fácilmente a la mano, ¿no? Entonces, además, ese tipo de tratamientos, pues también tienen riesgos, ¿sí? También tienen riesgos de tener complicaciones cuando se usan. Entonces, a veces cuando dicen, no, ¿por qué no se lo pongo de primera vez? ¿Por qué no se lo hacen de primera vez? Pues porque a veces puede tener más riesgos que la quimioterapia, ¿sí? Entonces, la quimioterapia puede alcanzar la supervivencia en un primer tratamiento, sin tener que irte a esas estrategias de tratamiento que a lo mejor pudieras utilizarlas en una recaída y ni siquiera utilizarlas en la primera, ¿no? Entonces,
yo creo que eso es algo que la gente debe saber, que ese tratamiento de trasplante es algo que es una estrategia de tratamiento, pero no en todos los pacientes también. Ahora, el mismo trasplante ha evolucionado y ha permitido que se dé lo que se llama terapia celular. Sí, terapia celular es como, o sea, son técnicas muy especializadas donde se saca la sangre del paciente, se le ponen receptores especiales y eso hace que la sangre se vuelva vamos a decir que a colocar en el paciente enfermo. Uh-huh. Y eso genera una reacción inmunológica donde las células del mismo cuerpo van y se dirigen y destruyen el cáncer. Pero eso no lo hacen en México, eso se hace en Estados Unidos, en Europa, y se hacen ensayos clínicos, o sea, porque no está todavía totalmente dirigido a todos los pacientes. Entonces, hay muchos avances en la pregunta que me hacen, y desde luego que pues la quimioterapia está aquí desde 1960, ¿sí? Pues los avances han ido, y seguramente esas serán parte de la terapia oncológica de un futuro, ¿verdad? Que ya después quimioterapia a lo mejor sea más chiquito lo que se usa, y esas terapias que son personalizadas, así le llaman, terapia personalizada, vaya dirigida exclusivamente para unos tipos muy específicos de pacientes que les permitan alcanzar la supervivencia. Sí, entonces desde luego que ya en estos últimos 50 años, yo creo 20, 30 años, desde el 2000, hablamos de 25 años, ha habido una evolución importante de lo que es el tratamiento oncológico en la terapia personalizada dirigida a los pacientes, lo que favorece que haya menos toxicidad también, o sea, que ya no me haga tanto la vincristina, ya no me dé tanto dolor la vincristina, porque ya la terapia es personalizada. Algún día llegaremos a eso, ojalá, para que los pacientes pues tengan todavía más probabilidad de curarse. Esperamos que se haya pronto, doctor. Con más buenas noticias. Doctor, desde su experiencia, ahora, ¿cómo pueden apoyar las instituciones de salud y las escuelas en la concientización y detección temprana? Además de todo lo que se está haciendo, ¿no? Sí, pues, por ejemplo, esta campaña de septiembre pues, es parte de lo que se hace para informar. El 15 de abril, del 15 de febrero de cada año, también es una campaña intensa, pero en todo el mundo, ¿sí? El 15 de febrero es el Día Internacional del Niño con Cáncer. Si ahorita hacemos una plática y se hacen pues, toda una semana. Y eso pues, ha permitido que la gente pues, conozca. Yo me acuerdo hace mucho, pues, no había tanta difusión. Y en cuanto empezó a haber un día, pues empezó a hacer mucha actividad en medios de comunicación, en las escuelas, medios locales de la Secretaría de Salud, entrevistas, radio, etc. Entonces eso ha permitido que ahora pues, se conozca más la enfermedad, se reconozca pues, por las redes sociales también lo que son este tipo de problemas. Y eso pues favorezca también al conocimiento de las familias, ¿no? Porque desde luego que, como te digo, pues puede haber familias grandes, ya vamos a decir que tengan varios hijos, o familias muy jóvenes, ¿sí? Que pues ni por acá puede pasar, que puede haber este tipo de problemas. Sí, nosotros en el hospital infantil pues tenemos una población también de mamás que pues son bien jóvenes, ¿sí? Y también tienen este tipo de problemas. Entonces me imagino que para un adolescente pues un tipo de problema de pues, puede ser difícil de que le entre en su cabecita si tiene todavía pues no una madurez total, ¿verdad? Como para abordar un problema así. Sin embargo, pues la realidad es que ahí están y llegan al hospital. Entonces lo importante es que pues haya pues, los mecanismos de difusión, la sociedad participe. También las fundaciones, ahora pues hay más fundaciones que ayudan a los niños con cáncer. Anteriormente, hace años, era ANLAC lo que nos apoyaba. Solo hay varias fundaciones que se acercan y ayudan de forma altruista. Todo ese tipo de ayuda que se le da a la sociedad, por ejemplo, cuando requerimos sangre,
pues ninguna familia no es excluida de que pueda requerir alguna transfusión. Un niño con leucemia, pues desde luego que requiere pues, que le pasen plaquetas, a veces plasma, a veces crían precipitados, productos sanguíneos que vienen de la transfusión sanguínea, de la donación, perdón. Y al final se genera un apoyo de la sociedad, porque puede haber sangres que son fáciles de conseguir o sangres que son difíciles de conseguir. Entonces, de esa manera, pues la misma sociedad pues, se une y ayuda, ¿no? Ayuda al tratamiento de los niños cuando también los padres lo necesitan. Y ahora lo vemos en las redes, a veces sacan un anuncio y pues tienen muchos comentarios. Sí, rápidamente a veces si se necesita algo urgente, pues ellos lo concertan por ese medio y la gente pues también responde, ¿no? Entonces creo que la sociedad pues debe de considerar que pues nadie estamos pues excluidos de tener un problema, ¿no? De este tipo, y yo creo que unidos pues podemos hacer más, ¿no? Claro, doctor. Bueno, pues y ahorita como acaba de mencionar que las redes y la información es muy importante, y para terminar, y para la gente que nos está viendo, ¿qué mensaje le daría a los padres para fomentar la vigilancia de la salud de sus hijos y acudir al médico a tiempo? ¿Y dónde nos podemos acercar? Pues pienso yo que la familia a veces debe considerar el hecho de tener un problema, pues. Hemos tenido, y hay redactado algunos publicaciones, artículos, donde la mamá parece que siente algo que anda mal. Así lo vamos a decir. La mamá siente que algo anda mal. Y cuando la mamá siente que algo anda mal, entonces eso debe de ser atendido. Porque la mamá lo ve todos los días. A lo mejor los maestros pues, ven a todos los niños, más gran parte del año, pero tienen muchos niños. Y uno dice, bueno, ¿y por qué el maestro, si lo ve todo el tiempo, por qué no nos ayuda, no? Entonces podría ser una opción de que esté atento, ¿no? Pero también puede ser muy alarmante para una familia que le diga, oiga, su hijo, ¿no? Entonces puede ser así como que muy disparado la opinión que pueda dar. Entonces lo ideal es que sea un médico. Pero en ese sentido, donde la familia, la mamá, pues está buscando un tratamiento, creo yo que las familias pues no deben de dejar esos puntos que hablamos hace un rato, de la necesidad de acercarse a buscar atención, ¿verdad? Es un poco, puede ser mi sentir que ellos busquen la manera de salvar esa necesidad de duda que la mamá tiene, de tratar de decir, es que mi hijo no está bien. Y si la opinión del primer médico no fue concluyente, pues es una segunda opinión, ¿sí? Porque parece curioso, pero eso que está redactado en esos artículos que te comento, así está como que la mamá dijo que por qué no le tomaban un estudio de sangre, la mamá dijo que por qué no le hacían un estudio de la cabeza, la mamá dijo que por qué no le hacían pues una radiografía. Y no le estoy hablando de una información que sea local, es una información de Estados Unidos, de Europa, donde uno lee el artículo y dice, ¿cómo es posible que en el primer mundo de Europa, donde hay todo, uno piensa que hay todo, y está toda la mano, tecnología avanzadísima, sucedan diagnósticos tardíos? Entonces es que porque el cáncer es un gran simulador, como lo hemos platicado. Pero si la mamá se queda inquieta ante una situación que no le cuadra, porque yo lo sigo viendo mal porque todos los días lo veo, el maestro pues lo ve ahí un rato, pero la mamá lo ve mañana, tarde y noche. Y entonces si la mamá ha visto que su hijo ha cambiado pues un patrón, porque la leucemia, por ejemplo, puede producir decaimiento, y entonces la hija se va a la escuela, el adolescente se va a la escuela, pues ahí pues la mamá ya no la vio, ¿sí? Regresa, pero su patrón de conducta no es el mismo a que cuando lo hacía hace un mes atrás, porque ahora llega y se
se tira al sillón y está acostada. Entonces eso no es normal. Pero a lo mejor cuando la lleva el doctor, la lleva y la niña pues en ese momento se siente más o menos, y entonces el médico le dice, es que no tiene nada. Pero la mamá ve que todos los días que regresa a la casa, a la vez que se acuesta, y está decaída. Entonces eso ya es un sentir de la mamá, donde lo ve todos los días, y entonces ella puede decir, no, pues es que sí, doctor, pero pues, ¿verdad? Entonces tiene que haber esa facilidad del médico también de escuchar a la mamá, de escuchar y decir, bueno, pues se lo voy a hacer. Y no se me han dado sorpresas. Mamá, yo le decía que le hicieran una resonancia, algo de la cabeza porque vomitaba de la nada. Estaba dormido y vomitaba. Ni siquiera había comido y vomitaba. O sea, a veces el sentido común de los padres es mucho más fuerte que lo que nosotros podemos apreciar en la consulta médica. Entonces, esa sería a lo mejor mi mensaje para que los familiares pues acudan, sobre todo cuando la duda es más grande de lo que estaba generando. Porque claro que si el paciente tiene algún síntoma, no sé, la fiebre que platicamos, le dan un antibiótico y se le quitó, ya no le regresó, no se calmó, se tranquilizó y entonces la vida sigue normal, ¿sí? Pero si el paciente no es su tratamiento, pues la enfermedad no está curada, y al no tener pues quimioterapia, cirugía, radioterapia o lo que requiera, pues entonces no habrá mejoría, porque lo que le está aconteciendo es una enfermedad que tiene otro origen, no infeccioso, o simplemente el dolor de crecimiento. Es un dolor de crecimiento que le diste paracetamol, se le quitó y ya no recurrió, y a lo mejor hasta dentro del próximo mes le volverá, pero entonces puede ser esa recurrencia normal, como platicamos, pero no que el mismo dolor. Entonces ahí, pues porque le sigue doliendo, entonces ahí va, ¿no? Entonces ese sería el mensaje a lo mejor que a mí me gustaría dejar en una oportunidad de que la gente lo escuche, lo vea, y desde luego que pues el sector salud, creo yo, siempre estaba atento a las opiniones que pueda tener o dudas que puedan tener las familias para resolver esas. Nosotros en el hospital a veces nos llegan unas cédulas así donde los médicos palomean algunos datos por sospecha de cáncer y lo refieren al hospital en forma directa. Entonces hay oportunidades, sí, se buscan estrategias, sí, pero la mamá siempre va a ser la que tenga la mayor capacidad de acercar a su hijo a un diagnóstico si es que hay una enfermedad de estas. Eso yo. Muy bien, doctor. Pues, doctor, muchísimas gracias por esta información, por esta plática tan enriquecedora, por este mes dorado, ¿no? Pues nosotros ya nos vamos y nos vemos el próximo miércoles aquí en Con su Salud, tu espacio con los expertos. Y doctor, muchísimas gracias por haber venido. No, ustedes por invitarme. Muchas gracias, que la información sirve y fluya para el diagnóstico temprano. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos.